Amigos, sean ustedes bienvenidos a su programa Zona 12 es una propuesta de la Secretaría de Educación Jalisco en coordinación con la Dirección de Educación Especial a través de la Zona 12 Federal, ubicada en Isla Cancún 2161, Colonia Jardines de San José, en Guadalajara, Jalisco, México. Les saluda Janet Bautista, en los controles Omar Ventura. El día de hoy estaremos abordando el tema de atención a personas con discapacidad visual, por lo que tenemos en este espacio la presencia de la maestra Marisol Murguía Salazar, asesora de la Dirección de Educación Especial. Marisol, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Esta será una cápsula o la primera de varias cápsulas muy interesantes centradas en este tema. Estaremos hablando de generalidades de la discapacidad visual el día de hoy. En otra cápsula estaremos hablando de estrategias para baja visión, estrategias para ciegos, que incluye el trabajo con el braille, con el ábaco, con el bastón blanco y con el NVDA, ¿sí? Un apoyo a nuestros alumnos ciegos o débiles visuales. Bienvenida. Gracias. Bien, pues una de las principales razones por las que estoy aquí y que sí sería importante aclarar es cómo ir diferenciando el tipo de atención que merece tanto un alumno de baja visión como un alumno ciego, porque aunque los dos son de discapacidad visual, sí tiene su forma de trabajo tanto uno como el otro, y sí me gustaría que poco a poco fuéramos aclarando estas situaciones y todas las dudas que surjan a lo largo de este trayecto, pues irlas aclarando, sobre todo para una mejor atención a estos chicos. Muy bien, entonces empezamos con este tema, generalidades. Gracias. Bien, bueno, una de las cuestiones importantes a abordar, sobre todo al momento de que empezamos a detectar problemas visuales en los alumnos, es definir quién sí presenta una discapacidad visual por una baja visión o quién nada más tiene un trastorno visual. Pero antes de esto tendríamos que ir entendiendo poco a poco la información que viene de antecedente para comprender esta situación. En este caso estaríamos hablando primeramente del concepto de la vista, que bueno, es uno de nuestros 5 sentidos, uno de los más importantes, el cual nos aporta el 80% de la información de todo nuestro contexto. Es el que a larga distancia nos permite conocer objetos y por lo tanto relacionarlos con una funcionalidad y sobre todo con experiencias en cómo emplearlo. Además, los otros sentidos que son apoyo a este sentido serían el de la audición, que también es a larga distancia, sin embargo también tiene sus limitantes y más si se tiene un contexto poco favorable para ser más receptivos. Sería seguido por el olfato, que también necesitamos tener cierta proximidad, pero también llega a tener algo de más distancia para saber de qué se trata al percibir ciertos aromas. Y por último tenemos el sentido del tacto y del gusto, que eso sí necesitamos tener un contacto directo con el objeto para saber de qué se trata, conocer sus características tanto de tamaños, texturas, temperatura y los sabores en el caso del gusto. Entonces, por lo tanto, la vista es la principal fuente de información a larga distancia. Fíjate, nos aportas un dato muy importante, 80% de la información que entra a nosotros es a través de la vista. Y curiosamente, los maestros dentro del aula lo que hacemos es dar la mayor parte de información hacia nuestros alumnos a través de medios visuales. Entonces creo que allí tendremos que modificar un tanto los apoyos que utilizamos, porque bueno, ya con nuestros alumnos ciegos o débiles visuales, utilizar solamente este tipo de apoyos creo que sí los deja muy en desventaja, ¿no? Sí, que inclusive el primer contacto que se empieza a tener o el vínculo que se empieza a generar entre la madre y su hijo es a través de la vista. Entonces el bebé comienza a seguir con la vista a su mamá, los movimientos, y le empieza a reconocer y empiezan a tener esa comunicación no verbal. Por lo tanto, ese vínculo va creando, se va haciendo más estrecho cada vez.
Y a raíz de eso comenzamos a tener ciertos aprendizajes más a través de la visión, que nos llama la atención para movernos, pues lo que vemos, y es lo que nos permite o generar en nosotros esa necesidad de acercarnos y tener proximidad con los objetos, que va contribuyendo a nuestro conocimiento, al bagaje de los aprendizajes que vamos adquiriendo. Por lo tanto, cuando llegamos al aula, pues los maestros procuran darnos toda la información a través de imágenes que pueden ser muy llamativas. Y bueno, en el caso de las personas con discapacidad visual, tendríamos que hacer ciertas modificaciones, como efectivamente lo dices tú, a los materiales con los que vamos a trabajar y la forma de dirigirnos con estas personas. ¿Qué sería, Marisol, una pregunta creo que obligada, cuando hablamos de la vista, ¿qué sería una visión normal? Ok, qué bueno que lo tomas de esa manera. La visión normal es lo que nosotros conocemos como la capacidad de ver con nitidez todos los objetos, a cierta distancia, con ciertas características de los objetos, que yo sea capaz de distinguir claramente los colores, la forma y sobre todo aquellos detalles cada vez más finos que componen un objeto. Entonces, cuando yo lo logro ver al 100% con todas sus características, estamos hablando que tengo una visión normal. Y esta se expresa en una medida que, bueno, ya es una medida estandarizada, que se conoce como el 20/20, que es una de los que cualquiera que vaya al oftalmólogo o con el optometrista le da cierta medida, cierto rango, que se ve reflejado en la cartilla del Snellen-Landon, perdón, y que va presentando diferentes tipografías, desde las más grandes a las más pequeñas, y donde queda la línea con mayor dificultad para leerse es esa cantidad de visión que tenemos. Entonces, ese 20/20 digamos que es lo normal, que yo a 6 metros sea capaz de ver un objeto de aproximadamente 2 centímetros. Y así como te mencionaba, con esa capacidad de determinar a detalle cuáles son todas sus características, es decir, ver con mayor facilidad este objeto sin ninguna dificultad, sin ninguna distorsión. Ya conforme va habiendo problemas en lo que tiene que ver con el rendimiento visual de una persona, va aumentando, en este caso, nuestro denominador de esta fracción, ya que se representa 20/20, como si fuera una fracción, y por lo tanto nuestro denominador va a ser el que se va a modificar. ¿Por qué? Porque es el aumento del tamaño del objeto que yo estoy viendo siempre a la distancia de 6 metros, que es el 20 del numerador que está representada en esta fracción. Entonces, conforme vaya habiendo problemas, va a ir aumentando nuestro denominador, pudiendo tener un 20/20, 20/40, sobre 60, sobre 100, inclusive hasta sobre 1000. Más o menos, ¿cuál sería la etapa desde padres o maestros, que son los que estamos más cerca de los chavos, en los que podríamos darnos cuenta que hay alguna afección en nuestros alumnos? Bueno, cuando no hay patología o una enfermedad del ojo como tal, que nada más es cuestión de una reducción en nuestra capacidad visual, podríamos decir que en la edad que entran allá a la edad escolar, más o menos de los 4 o 5 años, que comenzamos a tener ese contacto, bueno, más bien los niños, ese contacto con los objetos, de querer trazar objetos, que vemos que para ver inclusive la televisión se van acercando más y más. Entonces, todo ese tipo de aspectos nos van dando como signos de alerta. Inclusive si el niño, al tratar de ver ciertos objetos, le lloran los ojos, comienza a tener dolores de cabeza, otro tipo de síntomas, por decirlo de alguna manera, nos va dando indicaciones, cuestiones que puede ser algo visual. Algún daño, no necesariamente tiene que caer en lo que es la baja visión o ya entrando a lo que es una discapacidad, simplemente ya nos está dando signos de alerta que algo no está bien en nuestra capacidad visual. ¿Los maestros o los padres de familia son los que están más cerca del niño o hijo alumno? ¿Cuál es la edad en la que se detecta o se determina algún problema en la vista? Fíjate que cuando no es una situación muy evidente físicamente, tan palpable como son ya una patología, una enfermedad del ojo como tal, podríamos encontrar los problemas o los principales síntomas o signos de alerta cuando el niño comienza con la edad escolar, es decir, desde el preescolar, que el niño comienza a tener mayor necesidad
de utilizar una visión cada vez más fina para hacer los trazos, para hacer copiados, para hacer seguimiento de movimientos, es entonces cuando nos empezamos a dar cuenta, que se empieza a hacer más evidente, sobre todo cuando el niño ya le lagrimean los ojos, se le ponen rojos, él mismo refiere que le duele la cabeza, inclusive que ve borroso, que se encandila con el sol. Todo ese tipo de observaciones que podemos hacer ya en la cotidianidad nos pueden dar signos de alerta si el niño está presentando algún problema visual. No necesariamente se trata de una discapacidad como tal, puede ser simplemente una cuestión de un trastorno que puede ser pues tratado por un oftalmólogo y que de alguna manera va a disminuir los síntomas y va a tener un mejor rendimiento. Bien, volvemos a esta parte de detección, maestro-alumno. Ya lo detecté. Y hace un rato mencionabas a estos dos especialistas, el oftalmólogo o el optometrista. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? ¿Con quién deben acudir? Bueno, los optometristas son los que regularmente nos manejan las cuestiones de medidas, las refracciones de los lentes. Sin embargo, el oftalmólogo se va a hacer cargo de todas las enfermedades oculares, es decir, vas a dar un tratamiento todavía más específico a cualquier situación que se presente. Es decir, un optometrista te puede recetar unos lentes y tu problema queda solucionado, pero cuando ya es una patología o una cuestión que implica un cuidado para no llevar un proceso degenerativo cada vez más rápido, sí necesita llevar este seguimiento del oftalmólogo, que es conocido como el médico que trata las enfermedades del ojo. Ok, entonces, bueno, ya diste los signos iniciales para hablar de algún problema en la vista y los especialistas con los que tendríamos que acudir. ¿Cuándo estaríamos hablando entonces de algún trastorno visual? Ok, un trastorno visual es aquel que se presenta en la persona, pero que no es algo tan significativo. ¿Por qué? Porque cuando empieza a tener problemas para ver algo, puede ser corregido a través de lentes, cuestión de una cirugía, rehabilitación visual o inclusive con tratamiento farmacológico. Entonces, cuando hay una solución a este problema, es nada más un trastorno. Y ya cuando hay cuestiones más que sí requieren más tratamiento, sería entonces ya una discapacidad visual. Pero bueno, uno de los ejemplos de un trastorno visual sería el estrabismo, por ejemplo, la ambliopía, la miopía y el astigmatismo y la hipermetropía, que son de los más frecuentes. Y inclusive hemos llegado a tener reportes de niños que nos canalizan como baja visión que nada más tienen estrabismo y por lo tanto nosotros no lo podremos categorizar como una baja visión porque el estrabismo puede ser corregido ya sea con lentes, con una cirugía o simplemente con rehabilitación visual. Por lo tanto, el niño además no está teniendo problemas en su capacidad de ver, simplemente es de enfocar. Pero con estas ayudas se pueden ir haciendo modificaciones en su rendimiento y queda solucionado. Bien, pues creo que con los que estamos más cercanos es con el estrabismo y con la miopía, que son los más frecuentes. La pregunta obligada de este día, ¿qué es la discapacidad visual? Ok, la discapacidad visual es cuando hablamos ya de una disminución más significativa en esta cuestión de la agudeza visual, cuando ya nuestra visión central va teniendo un deterioro y en la medida que yo les mencionaba al inicio de la visión normal, que era 20/20, va siendo a partir de 20/60. Cuando la persona llega a 20/70, si ya no se corrige con lentes o con una cirugía, entonces ya estamos hablando de que entra como una discapacidad. Inclusive la visión periférica, que es nuestro campo visual, va teniendo una reducción también significativa. Puede ser por una patología que se esté manifestando o por alguna cuestión que, bueno, el médico será quien determine. Pero la discapacidad visual es cuando la persona presenta una medida de 20/70 y ya no hay posibilidad de modificar esta visión a pesar de los lentes. Oye, Marisol, viene la pregunta obligada de esta sesión. ¿Qué es entonces la discapacidad visual? Ok, ya que nos quedó un poco claro que es un trastorno visual, en cuanto a la discapacidad visual estaríamos hablando cuando la persona
ya no tiene muy buena agudeza visual, es decir, todo lo que vemos de frente empieza a ser cada vez menos nítido y por lo tanto nos cuesta trabajo enfocar. Nuestro campo visual empieza a tener ciertas reducciones y la medida que vamos a manejar, en este caso que el 20/20 es la visión normal, tendría una modificación muy amplia en el sentido de que estaríamos hablando de que la medida que presenta la persona en agudeza visual sería 20/70. A partir de ahí, cuando llega a esa medida y a pesar de que usa lentes, de que se le haya intervenido quirúrgicamente o lleva un tratamiento o una rehabilitación, ya no es capaz de modificarse ni para beneficio de la persona, ya no recupera visión y por lo tanto ya tendría que llevar un tratamiento cada vez más específico, hacerle adecuaciones necesarias de acuerdo a su capacidad visual. Entonces, la discapacidad como tal es cuando una persona llega al 20/70 para baja visión o que ya no hay percepción de luz para lo que es ceguera. Muy bien. Todas las personas que tienen ceguera, que son ciegos, ya no tienen restos visuales o pueden tener. En este caso tendríamos que ver cuál es la situación individual de cada persona, porque hay ciegos que es totalmente oscura su ceguera, hay otros ciegos que nada más alcanzan a distinguir o perciben luz o sombras nada más, pero se les dice ciegos porque ya no es su capacidad visual tan funcional para lo que es el desplazamiento. Porque sí me ha tocado estar en contacto con algunas personas que son ciegas, pero de pronto siento como que sí me están siguiendo. Entonces quiero pensar que probablemente ven sombras o algo por el estilo, ¿no? Sí, Les quedan restos visuales. Sí, sería ya cuestión de cada persona, como te comento, pero también inclusive puede ser que tengan muy bien desarrollado su oído y sean capaces de girar su cabeza a donde tienen el estímulo auditivo y por lo tanto pareciera que ellos nos están viendo, pero nada más es la cuestión de la percepción auditiva. Tendríamos que conocer a fondo a cada persona para ver cuál es su situación que está presentando. Muy bien, entonces esta parte de definir la discapacidad visual tendrá que ver con esta medida que nos manejabas, ¿no? Ya está más de 20/70, hablando en nuestra fraccioncita que nos decías al inicio. En las diferentes discapacidades existen ciertas clasificaciones, hablamos de leve, moderado, severo, profundo, lo que tú quieras. ¿También en la discapacidad visual se maneja algún tipo de clasificación? Sí, efectivamente, como te decía al inicio, la discapacidad visual no nada más son los ciegos, sino también entra lo que es el rango de baja visión. Por lo tanto, la clasificación se divide de esta manera: baja visión, ceguera legal y ceguera total. Ya ahorita te iré explicando cada uno de ellos, pero sí es importante que conozcamos esta clasificación. Y bueno, una de las cuestiones es llamar a la baja visión como tal o visión baja. Todavía existen personas que lo manejan como debilidad visual. No es que esté incorrecto, sin embargo la literatura más actualizada nos habla más de una baja visión que de una debilidad, ya que como adjetivo pues sí llega a tener como cuestiones poco comprensibles, porque no estamos hablando de una debilidad o fortaleza visual, sino de una condición de una visión reducida y en este caso denominarla como baja visión o visión baja. Bien, porque sí todavía en nuestro léxico se encuentra debilidad visual, incluso en algunos documentos que manejamos, los manejamos pues como debilidad visual, pero a partir de hoy corregimos baja visión. O visión baja, muy bien. Y entonces cuando hablamos de baja visión estaríamos hablando de… Cuando la medida que te da de 20/70 y empieza a haber un campo visual menor a 20 grados, es decir, todo lo que vemos en nuestra visión periférica se va reduciendo cada vez más. Por lo tanto, ya cuando hay reducciones de ese tipo, de esa índole, entonces estamos hablando de una baja visión, y cuando a pesar de usar lentes, usar lupas, tener cirugías, ya no se recupera a lo que es un rango de visión dentro de lo normal. Entonces, cuando ya no hay modificación o vuelta de hoja, es cuando ya estamos hablando de una baja visión. ¿Y cuál sería entonces la clasificación de la baja visión?
Ok, nuestro punto de partida vuelve a ser nuestro rango de visión normal de 20/20 para irlo entendiendo un poquito mejor. Nuestra fracción, casados con nuestra fracción, 20/20. Así es. Entonces, cuando hablamos de una baja visión que empieza ese rango, estaríamos hablando de una medida de 20/70. ¿Qué quiere decir? Que nuestro objeto ya no va a medir 2 centímetros, va a medir 7 centímetros y tener que verlo a la distancia de 6 metros, porque recuerden que es una medida ya estandarizada, entonces los 6 metros nunca van a variar. Lo que va a variar es el tamaño del objeto y en este caso va a tener que medir 7 centímetros y alcanza un rango hasta 20/160, que esto quiere decir que nuestro objeto tiene que medir 16 centímetros para poderlo ver. Posteriormente tenemos la baja moderada, que en este caso va de un rango de 20/200 a 20/400. Es decir, nuestro objeto ya aumenta de un tamaño de 20 hasta 40 centímetros aproximadamente. Y no necesariamente es ver los objetos tal cual, sino que de acuerdo a la patología que presente la persona, puede ser que vea nada más el bulto sin detalle o que ya no tenga posibilidad de distinguir los colores o los empiece a confundir y la imagen puede verse distorsionada. Entonces, aunque yo vea mi objeto de ese tamaño, no necesariamente se respetan todas las características visuales del mismo. Y posteriormente el otro rango de baja visión sería la profunda, que va con una medida de 20/400 a 20/1000, incluso a percepción de luz nada más. Y esto que nos indica que el objeto tiene que medir 40 centímetros hasta 1 metro para que yo lo pueda seguir viendo a esa distancia. Y además estaríamos hablando de nuestro campo visual, que es todo lo que vemos a nuestro lado, la visión periférica, va a tener también una reducción. Entonces, también tenemos que conocer precisamente cuáles son las características del alumno que estamos atendiendo, porque no necesariamente tengo 20/70 en un ojo y en el otro también, sino que puede ir variando, puede haber una mejor visión en un ojo que en otro. Entonces, por eso es muy importante conocer cuál es la característica específica de ese alumno, tanto en agudeza visual, lo que alcanzo a ver con mi visión central hacia lo lejano, y todo lo que veo en mi entorno con el campo visual. Fíjate, Marisol, qué importante lo que nos acabas de compartir. Imagínate nada más, o sea, desde 2 centímetros hasta 40 y luego hasta 1 metro casi, es muy, muy, muy significativo y por lo tanto, bueno, tendremos que estar muy alerta dentro de nuestros grupos a lo que va reflejando nuestro alumno y lo que tenemos que estar observando para poder hacer o canalizar en un momento adecuado también, ¿no? También los padres de familia estar muy al pendiente de las probables alteraciones o trastornos de la vista que van sufriendo e incluso en nuestra propia persona, porque bueno, normalmente no acudimos muy seguido al oftalmólogo o al optometrista. ¿Cuáles serían más o menos los periodos en los que tendríamos que estar acudiendo? Sí, bueno, nosotros que estamos con una visión normal o denominados de esa manera, por lo menos una vez al año se tiene que acudir a una revisión oftalmológica. Aunque nunca te hayan graduado unos lentes, debes de tener ese cuidado también, sobre todo por las cuestiones hereditarias que se pueden presentar más adelante algunas patologías, entonces siempre es mejor prevenir. Cuando ya una persona presenta una patología, regularmente se pide que cada 6 meses por lo menos se tenga una revisión y si es necesario el médico determinará si puede cambiar los lentes o no. Pero sí en un rango de 6 meses nos podemos dar cuenta si el alumno está teniendo una disminución visual o no y qué tan rápido va siendo su degeneración. Entonces más o menos sería el promedio de tiempo, aunque el médico finalmente es quien determina, pero ya cuando se tiene un diagnóstico certero de que ya es una patología como tal o una enfermedad como tal, por lo tanto son personas que nunca se dan de alta. Entonces sí es muy necesaria esa parte del vínculo padres de familia con el médico para una mejor atención. Pues ya lo escuchamos cada año y más porque estamos muy en contacto con la computadora, entonces de cajón. Hace un momento mencionabas dentro de la clasificación de la discapacidad visual lo que era la ceguera legal. ¿Nos puedes hablar un poquito de esta? Sí, bueno, esto ya es una cuestión más de políticas, porque, bueno, es cuando una persona ya presenta una visión de 20/200, si se acuerdan era dentro de la baja visión moderada. Sin embargo, se le dice ciego legal a aquella persona que llega a este rango de visión
de 20/200 en agudeza visual y a una reducción de 10 grados en su campo visual, es decir, va disminuyendo la visión lateral, pero además es porque ya no pueden ser funcionales para ciertas actividades, es decir, ya esta persona no es capaz o no debería permitirse que conduzca un automóvil, que opere maquinaria pesada o cuestiones que necesitan la visión muy fina y por lo tanto puede poner en riesgo tanto su integridad como la de los demás. Entonces, un médico tiene que expedir un documento donde indique que con ese rango de visión que ha alcanzado la persona se le declara como ciego legal, pero nada más por cuestiones médicas y laborales. Sin embargo, esta persona puede seguir teniendo una buena visión para desplazarse, inclusive toda para la lectoescritura en tinta, no necesariamente se tiene que trabajar el braille, pero sí es importante por su propia seguridad el que no se exponga a ciertas actividades, pero nada más es por denominarlo, no quiere decir que ya sea ciego totalmente o que ya no pueda hacer cuestiones con sus ojos, sino que nada más va a reducir esa habilidad y es para protección de la misma persona. Sí, sobre todo por aquellos que manejan maquinaria o por los choferes de transporte, quiero pensar, ¿no? Ya cuestiones que, como dices tú, implican mi propia seguridad, pero también la seguridad de los que nos rodean. Y ahorita mencionabas, no quiere decir que sea ciego totalmente y que está también dentro de nuestra clasificación, que sería entonces la ceguera total. La ceguera total, bueno, pues ya es la ausencia total de una respuesta visual. Son personas que inclusive pueden nada más distinguir si el foco está prendido o apagado o simplemente no darse cuenta ni siquiera de esta situación. Ya no hay una respuesta como tal y por lo tanto su principal fuente de información escrita sería el braille, ¿sí? En el caso de la baja visión, que ya más adelante veremos en cuestiones de estrategias, se determina en qué momento se utiliza el braille, pero son determinados ya como ciegos totales. Ya ellos de entrada es trabajar con braille y cuestiones de orientación y movilidad y programas cada vez más específicos. Mencionabas hace un momento, bueno, el braille como un apoyo. ¿Cuáles serían, además del braille, los materiales con los que podemos contar o con los que pueden contar nuestros alumnos para fortalecer su desarrollo integral? Bueno, materiales hay muchísimos, y sobre todo para los ciegos se ha determinado que, bueno, sí necesitan cierto tipo de apoyos para su independencia, pero en el momento hablando ya de cuestiones escolares y que afortunadamente la Dirección de Educación Especial ha tenido a bien dotar de ciertos materiales a los alumnos como kit básico, tenemos lo que es la regleta y el punzón para el trabajo del braille, el ábaco Cranmer, la calculadora parlante, un juego de geometría adaptado tanto para ciegos como para baja visión, un balón sonoro y también lo que es la caja matemáticas, que además eso nos permite trabajar fabulosamente con los aspectos de los aprendizajes de matemáticas. Y bueno, también tendríamos lo que es el bastón blanco. Entonces, eso es como un kit básico con el que un niño debería contar para trabajar en lo que es a nivel primaria y secundaria y posteriormente, bueno, si se pudiera y estuvieran posibilidad económica los padres, serían otros instrumentos, pero estos son los básicos con los que podríamos trabajar y que bueno, todos los chicos que llegan con nosotros al módulo, ya siendo inscritos o estando escolarizados, tienen este beneficio de recibir este paquete de materiales. Bueno, y aquellos niños que no están cerca del módulo de atención a la discapacidad visual, ¿cuál sería la forma para poder tener acceso a estos materiales? Bueno, si son niños que están escolarizados, tiene que haber una petición por parte ya sea del maestro de grupo o del director, inclusive a veces del supervisor, quien tenga la iniciativa, de enviarnos un correo electrónico directamente. No necesitamos un oficio tan formal, pero sí donde nos hagan la petición de que están teniendo ciertos alumnos con ciertas características y sobre todo el grado en el que están, porque si están en primer grado a lo mejor todavía no podrían trabajar con el ábaco como tal. Entonces, más que nada, para nosotros determinar cuáles son los materiales que le van a ser más funcionales de acuerdo a la edad. Y bueno, el correo electrónico al que se nos pueden escribir es discapacidadvisual@hotmail.com, es muy sencillo. Y si no, también tenemos una página de Facebook que bueno, ahí también nos pueden encontrar, además de tener este contacto y vínculo con nosotros, pueden encontrar mayor información
sobre alumnos que ya están siendo atendidos por maestros de escuela regular y de educación especial, y compartir un poquito de experiencias. Y nuestro Facebook es Módulo de Atención a las Personas con Discapacidad Visual. Por lo tanto, bueno, serían como nuestros vínculos. Y bueno, si no sería el teléfono que de la Dirección de Educación Especial, que bueno, también ahí ellos nos hacen el favor de enlazarnos con solicitando el apoyo, pero nada más eso necesitamos, que manden la solicitud con el nombre del alumno, el grado en el que está y cuál es la situación visual. Muy bien. Marisol, agradezco tu presencia este día en Zona 12 ES. Muchas gracias por este espacio y bueno, finalmente quienes serán los más beneficiados son los alumnos. Así es, y eso para nosotros en Zona 12 es un placer. Recuerden seguirnos en Twitter, en @Red Especial o en Facebook también en Red Especial. Se despide de ustedes Janet Bautista, en los controles Omar Ventura.